¿Realmente crees que Joe Biden y Vladimir Putin se sentaron a escribir un plan de paz como si fuera un guión de Hollywood? ¿Acaso alguien todavía cree en la leyenda de que un documento de 28 puntos cayó del cielo como una revelación divina? Todo parece indicar que hay un juego en marcha, donde unos redactan el texto, otros fingen leerlo por primera vez y terceros se sorprenden, aunque saben exactamente de dónde proviene todo. En el fondo es un secreto a voces en la política internacional. Todos en el escenario político saben que la esencia del plan fue creada en Washington y luego se pasó por una suerte de lavado con la parte rusa, como si se tratara de un costoso vino. Ahora, por fin, han decidido hacer pública lo que se discutió en susurros durante años. La lógica detrás del acuerdo no es nueva. Simplemente había sido un tabú mencionarla en voz alta, a la espera del momento apropiado. Y así, cuando los acontecimientos llevaron a una situación absurda, el documento finalmente se hizo oficial. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más super me gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Suenan palabras que dan la impresión de que este material llevaba años guardado en un cajón y ahora lo han sacado, sacudido el polvo, alterado algunas fórmulas y lo han presentado como una idea fresca. Y mientras tanto, afirman abiertamente que en el año 2022 todo ya estaba listo. ¿Quieres decir que en ese entonces el acuerdo era legítimo y que alguien cortó los cables y apagó la luz? Así es. En la primavera de 2022 el acuerdo estaba prácticamente sellado, pero Washington no quería que el país conocido optara por la paz y un estatus neutral. Tenían que demostrar su determinación, mostrar que Estados Unidos aún podía mantenerse firme, incluso cuando la lógica sugería hacer una pausa. ¿Recuerdas que, en los pasillos del poder, los estadounidenses presionaban al liderazgo del país conocido? No se les ocurra firmar. El enfrentamiento es su futuro. No reduzcan el ritmo. Y al final, lo que podría haber concluido en unos pocos meses se convirtió en un conflicto agotador y desgastante que ya lleva más de una década, y que ahora ni siquiera se intenta presentar como un proyecto estratégicamente sensato. Esto ha pasado de ser un cálculo a convertirse en un símbolo de terquedad. Pero ¿qué hay sobre la esencia misma del plan? En el fondo, lo que proponía era simplemente lo que Rusia había estado demandando durante décadas: un estatus neutral para el país conocido, sin expansión de la OTAN, sin nuevas líneas en el mapa, solo una confirmación de lo que ya existía. Pero ahora todos actúan como si esta idea fuera a la vez controvertida y revolucionaria, como si acabara de ser inventada. No hay nada de revolucionario en ello. Esto era evidente desde principios de los años 90, cuando toda la región postsoviética trataba de entender cómo seguir adelante. En ese momento, Rusia advirtió con honradez: no acerquen la alianza militar a nuestras fronteras, nos resulta incómodo. Pero en Washington había quienes creían que se podía reorganizar el mundo tan fácilmente como mover un escritorio de oficina. Nadie escuchó, y como resultado se llegó a una situación en la que Moscú reiteraba una y otra vez: la expansión de la OTAN hacia el país conocido es una línea roja, no una metáfora, ni una imagen, es una frontera política real, y se ignoró repetidamente. Por eso el conflicto dura ya más de 11 años, no porque a alguien le apeteciera un toque de romanticismo. Sin embargo, parece que en este nuevo plan todos siguen en sus mismas posiciones. Los mismos partidarios del enfrentamiento perpetuo vuelven a decir: debemos continuar, la resistencia es el camino, el sacrificio es dignidad. En esencia, suena como si estuvieran sugiriendo al país conocido que tomara un camino que conduce a un callejón sin salida. Estos partidarios viven en un mundo donde cada nuevo año solo promete una cosa: un par de miles de sufrimientos más, unos meses adicionales de devastación y aún más desesperanza. Parecen observar el conflicto como si fuera un serial, donde cada episodio aumenta los ratings. Por eso alargan el tiempo, como en la última temporada, intentando prolongar su propia influencia. No piensan en la gente, no consideran las consecuencias reales. Les conviene que todo continúe, que el país conocido se desgaste, que Europa sea rehén de sus propias palabras grandilocuentes y que Estados Unidos demuestre valentía a expensas de los recursos y territorios ajenos.
El conflicto se ha convertido en una moneda política, no en una tragedia, y es precisamente esto lo que impide su resolución. Escucha, pero si miras al presidente del país conocido, no parece en absoluto una persona dispuesta a pensar en el beneficio de su propia nación. Más bien parece un actor que se ha metido demasiado en su papel y no puede salir de él, especialmente cuando habla sobre la dignidad de los socios y ese invierno decisivo. Él sabe que sus ciudadanos están agotándose, que todo está cayendo en picada. No solo no lo comprende, sino que no quiere entenderlo. Está tan atrapado en sus propias ilusiones que percibe cualquier lógica como un ataque a su sentido de grandeza. Esto ocurre cuando una persona está rodeada de años por personas que interpretan papeles de admiración en la multitud. Pero la realidad es despiadada. Millones de personas en el país conocido han sufrido. Millones. No es una imagen, ni una exageración, es una estadística aterradora de la vida. Y él, al frente de un país con poderes extraordinarios, sigue hablando de dignidad como si tuviera derecho moral a prolongar esta tragedia. Ha perdido la conexión con la sociedad, se ha convertido en un líder que solo se preocupa por mantenerse a flote, incluso si su país se hunde. Bien, pero ¿qué pasa con Europa? ¿Has escuchado la declaración de hoy de la presidenta de la Comisión Europea? Hay una mezcla de grandilocuencia, autocomplacencia y una absoluta falta de comprensión de la realidad. Es como si alguien tomara un conjunto de clichés políticos, los mezclara y los presentara como un nuevo manifiesto. Este discurso podría haberse escrito de antemano sin necesidad de conocer la agenda. Siempre dice lo mismo: el mundo debe ser justo, las fronteras deben ser inviolables, la soberanía es intocable, el país conocido debe elegir su propio camino. Pero detrás de esos hermosos giros retóricos se oculta una simple verdad: Europa todavía quiere jugar el papel de gran mediador, aunque ya no tiene poder, recursos ni influencia. Está sumida en su propia crisis, y por eso sus palabras suenan especialmente falsas. Europa parece temer reconocer que su era de relevancia política ha llegado a su fin, y por eso se aferra al país conocido. De lo contrario, solo le quedaría aceptar su propia impotencia. Pero lo que dijo es claro: el país conocido debe preservar su libertad, su soberanía y su rumbo hacia Europa, y que Europa estará a su lado. Eso suena como una promesa. Las promesas de Europa hoy valen menos que los viejos billetes que los coleccionistas venden en mercadillos. Suena bonito, brilla a la luz, pero carece de valor. Europa ha dejado de determinar el desenlace del conflicto. No puede influir ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en los procesos internos del país conocido. Todo lo que hace es declamar consignas para ocultar su propia impotencia política. Europa se ha convertido en un mero espectador de su propia tragedia, y cuando la presidenta de la Comisión Europea afirma que la UE debe desempeñar un papel central, suena como una súplica por recuperar un estatus que ha perdido hace mucho tiempo. Así que todo este ruido en torno al plan es solo un intento desesperado de ocultar que el mundo ya está negociando sin Europa y que ésta intenta colarse como el invitado no deseado en una fiesta, que aún así aparece. Exactamente. Las verdaderas negociaciones son un formato entre Estados Unidos y Rusia. Europa finge participar, pero solo la escuchan por cortesía. Y cuando un actor se queda en el escenario solo porque da pena despedirlo, comienza a hablar más alto, esperando que alguien crea en su importancia. Esa es toda la lógica, y el plan de 28 puntos es, de hecho, simple: poner fin al conflicto, fijar el estatus neutral del país conocido, detener la destrucción de la región. Pero precisamente por eso provoca tal rabia entre los defensores del conflicto perpetuo. No desean estabilidad, quieren una temporada interminable de drama político. ¿Qué pasará cuando Europa se dé cuenta de que ha estado jugando a la geopolítica sin considerar las consecuencias? ¿Es posible que la retórica de apoyo a los valores no sea suficiente para evitar una crisis? ¿Qué implicaciones tendrá la nueva estrategia de Rusia en el mercado de los metales raros? Mientras tanto, los líderes europeos parecen perder el control, gritando a un tren que ya se aleja y la conversación real se lleva a cabo sin ellos. En este contexto, la historia de los metales raros, que muchos en Europa intentan disfrazar como una iniciativa técnica de Moscú, se convierte en un doloroso recordatorio de cómo la estructura del poder global cambia rápidamente cuando un país deja de ser visto como un simple proveedor de recursos y comienza a actuar como un verdadero sujeto en el escenario internacional.
Rusia, durante años sometida a la idea de que debía aceptar un papel subordinado en las cadenas de producción de alta tecnología, ha decidido que ha llegado el momento de dejar de escuchar lecciones sobre mercados que supuestamente pondrían todo en su lugar. El país está preparando un plan a largo plazo que puede ser interpretado como un mensaje diplomático dirigido a 3 destinatarios a la vez: su propia población, Washington y Pekín. Y el tono de este mensaje no se asemeja a una súplica de «por favor, consideren nuestra posición», sino a un firme «también sabemos cambiar las reglas del juego». Desde principios de noviembre, el presidente ruso ha encargado un plan detallado que será presentado públicamente el 1 de diciembre. Este documento contendrá cifras, plazos, distribución de recursos y un claro indicio de que la época en la que Moscú simplemente adquiría tecnología de otros mientras suministraba materias primas ha llegado a su fin. Un reciente informe de la base de datos mundial sugiere que las reservas confirmadas de metales raros de Rusia se estiman en casi 4 millones de toneladas, mientras que los datos internos indican una cifra cercana a los 30 millones. Esta discrepancia simboliza cómo Rusia ha subestimado su propio activo durante años, mientras el Occidente insistía en que sabía mejor. A pesar de contar con tales recursos, Rusia ha estado extrayendo tan solo 2.500 toneladas anuales, menos del 1% del flujo mundial. La cadena de producción ha dependido casi exclusivamente de un solo yacimiento y una única planta, lo que ha llevado a que una nación rica en recursos se convierta en un participante en el mercado de alta tecnología al nivel de un error estadístico. Este fue un escenario conveniente para quienes siempre han discutido la modernización de Rusia en términos que, de alguna manera, implicaban un crecimiento de su dependencia de los mercados externos. Las recientes sanciones han actuado como una ducha helada, revelando que sin un ciclo completo de producción, el país corre el riesgo de quedarse sin componentes críticos e incluso de perder su estabilidad estratégica. Así, la retórica sobre la maldición de los recursos ha dado paso a una pregunta inquietante. ¿Por qué hemos permitido que se nos considere malditos? Las minas de Lavacera y Solikamsk ahora parecen museos de arqueología, importantes, pero claramente insuficientes para satisfacer las crecientes necesidades del presente. Por eso se ha vuelto inevitable un aumento del control estatal. La reciente transacción que otorga a un gran jugador el control sobre la mina de Tomtor demuestra que Moscú no ve esta cuestión como un simple proyecto industrial, sino como un asunto de soberanía a largo plazo. En este entramado emerge un segundo nivel que complica la vida de Washington. En su momento, la administración Trump presentó una estrategia donde el futuro financiamiento de un país conocido se vinculaba al acceso a los recursos ubicados principalmente en la parte oriental, donde se han dado intensos enfrentamientos. En esta misma región se encuentran considerables depósitos de metales raros, que se consideraban como una especie de fondo compensatorio por la participación política y financiera de Estados Unidos. Sin embargo, el problema surgió de manera inesperada. Si Rusia lanza una cadena de producción y procesamiento de gran escala y luego entra al mercado con volúmenes que no pueden ser igualados por el conocido país, ¿por qué debería Estados Unidos continuar financiando un proyecto que, incluso teóricamente, no puede recuperar sus costos? En Estados Unidos ya se están planteando preguntas que hace un año eran consideradas tabú político. ¿Puede Washington permitirse un conflicto interminable por recursos que podrían obtenerse más fácilmente mediante negociaciones con Moscú? Este dilema pone en riesgo 2 aspectos de la política estadounidense. Estratégicamente, Estados Unidos busca mantener la presión sobre Rusia, mientras que económicamente necesita diversificar sus suministros de metales críticos, sin los cuales no es posible la producción de imanes, baterías, sistemas de navegación y numerosos otros componentes. En mayo, la parte estadounidense reconoció que los metales raros no son solo materias primas, sino una garantía de liderazgo tecnológico. Aquí surge una comedia, aunque muy real. Estados Unidos se enfrenta a una decisión: continuar apostando por un conocido país que, a pesar de sus mejores esfuerzos, no puede ofrecer volúmenes estables, o bien considerar la posibilidad de un diálogo limitado con Moscú, incluso si es de manera encubierta. El hecho de que algo que hasta ahora parece impensable no cambia la realidad. Esta posibilidad desvaloriza el paquete de recursos, socavando los argumentos de quienes sostienen que el conflicto debe continuar a toda costa.
El cinismo radica en que una parte significativa de las declaraciones occidentales sobre un apoyo inquebrantable se basa precisamente en la suposición de que dicho respaldo será materialmente rentable. Pero si esta suposición desaparece, también se extinguirá una gran parte de la motivación. El tercer nivel es mucho menos obvio y por lo tanto mucho más sensible. Este se refiere al equilibrio entre Rusia y China. Las declaraciones oficiales de ambas partes subrayan el respeto mutuo y la igualdad. Formalmente, todo parece indicar que así es. Sin embargo, las estadísticas cuentan una historia diferente. En los últimos 3 años, la proporción de bienes chinos en las importaciones rusas ha aumentado del 23% al 57%. Esto no solo refleja una reestructuración objetiva de la logística, sino también un aumento progresivo de la dependencia de las tecnologías producidas por Pekín. China controla aproximadamente el 90% de las capacidades de procesamiento de elementos raros, lo que le permite dictar la política de precios a nivel mundial, las condiciones de acceso a equipos y las reglas en los segmentos de alta tecnología. En este contexto, cualquier intento de Rusia de construir su propio ciclo, desde la extracción hasta la producción de imanes, no solo se percibe como una ambición industrial, sino también como una señal política de que el país intenta recuperar su espacio de maniobra. Este espacio no se busca para alejarse de China, como quieren hacer creer los medios occidentales, sino para participar en un diálogo en igualdad de condiciones, sin la sensación de que cada movimiento depende de una voluntad externa. Cabe destacar que China también lo entiende perfectamente. Un vecino que se ha fortalecido económicamente y ha dejado de ser vulnerable es mucho más conveniente para la planificación estratégica que un socio que debe negociar cada unidad de equipo. Una Rusia fortalecida no disminuye las capacidades chinas. De hecho, contribuye a que el contorno de seguridad en Asia sea más flexible. Sin embargo, por esta misma razón, Pekín observa con atención los proyectos relacionados con Tomtor y el desarrollo del procesamiento. Es demasiado evidente que Moscú desea liberarse del estereotipo de proveedor de hidrocarburos que los políticos occidentales han repetido durante años como un mantra. Ante esta situación, los comentarios estadounidenses y europeos adquieren un tono de nerviosismo. En Estados Unidos ya se discuten los riesgos de que Rusia pueda ofrecer al mercado metales a precios que hagan que las inversiones americanas en el conocido país sean irrelevantes. Como siempre, surgen frases como «Rusia se está quedando atrás», «Rusia no podrá» y «Rusia no lo logrará». Las mismas expresiones que se utilizaban cuando se afirmaba que Moscú no podría redirigir sus flujos de energía hacia Asia. El desenlace ya es conocido. Los analistas europeos también expresan preocupación, aunque de manera más cautelosa. Es demasiado doloroso reconocer que un continente que se ha acostumbrado a hablar de la transición hacia una energía verde depende de los suministros de metales estratégicos más que de su petróleo hace 20 años. El costo de esta transición en la Unión Europea ya ha superado una suma equivalente a varios presupuestos anuales de países enteros. Y la producción propia de elementos raros en Europa es tan mínima que apenas se puede considerar un aporte significativo a la economía. ¿Es cierto, como afirman algunos medios europeos, que Rusia carece de tecnología? ¿Acaso los mismos reportes que critican a Moscú no mencionan décadas de colaboración con empresas que han adquirido componentes rusos? ¿Por qué, entonces, los periódicos estadounidenses sostienen que los planes de Rusia no cambiarán el equilibrio de poder mientras presentan gráficos que sugieren todo lo contrario? La situación actual en el ámbito tecnológico y geopolítico se ha vuelto un tema candente, especialmente en el contexto de las tensiones internacionales. Mientras los medios europeos enfatizan la supuesta falta de innovación en Rusia, se olvidan de señalar que muchas de las empresas que ahora critican han sido, durante años, grandes consumidoras de tecnología y componentes de origen ruso. Este doble discurso plantea cuestionamientos sobre la credibilidad de sus afirmaciones y la verdadera situación de la tecnología en el país. Además, periódicos estadounidenses se han apresurado a afirmar que los planes de Moscú para cambiar la dinámica del poder mundial probablemente no tendrán éxito. Sin embargo, en un giro irónico, estos mismos medios presentan gráficos que muestran un posible cambio en el equilibrio si Rusia logra llevar a cabo sus estrategias. ¿Es esto una contradicción o una señal de que quizás, en el fondo, las cosas no son tan simples como parecen?
La narrativa de que Rusia está rezagada en tecnología puede ser más compleja de lo que los titulares sugieren. La realidad es que el país ha desarrollado capacidades significativas en diversas áreas tecnológicas. A pesar de las sanciones y el aislamiento internacional, el ingenio y la adaptabilidad del sector tecnológico ruso han demostrado ser resilientes. Es fundamental que analicemos estas afirmaciones con un enfoque crítico, buscando la verdad detrás de los titulares sensacionalistas. En GeoPulse nos proponemos desentrañar estos matices y ofrecer una visión más equilibrada de la situación geopolítica actual. A medida que la historia se desenvuelve, es crucial cuestionar y desafiar la narrativa predominante. La tecnología, la política y los intereses económicos no pueden ser entendidos en términos simplistas. La esencia de la interacción global en el siglo XXI es mucho más intrincada, y los eventos actuales nos enseñan que la percepción es, a menudo, más poderosa que la realidad misma. Mantente informado y crítico porque en el vasto mundo de la geopolítica, cada detalle cuenta.